Hola de nuevo, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis que para cada tema hago un pequeño vídeo de presentación que intento que sea corto, en el que no repaso todo el tema, sino que simplemente pues os cuento un poco el guión del tema y quizás resalto alguna cosa más. El tema lo tenéis en PDF, luego hay recursos complementarios, ya sabéis. Bueno, este es el tema 2, se titula Síntesis actualizada del turismo rural en la región de Murcia, oferta y demanda. Y en este tema, como veis en el índice, pues lo que hacemos al principio es un diagnóstico de la oferta actualizada del turismo rural en la región de Murcia. En el segundo punto, en el segundo apartado, hacemos un diagnóstico de la demanda. Y el tercer punto, hacemos un pequeño estudio de cómo ha afectado la crisis COVID-19 al turismo rural de la región. Bueno, el primer punto, diagnóstico de la oferta de turismo rural de la región de Murcia. Es evidente que conocer la oferta pues es muy importante en el contexto de este curso, ¿no? Y nos centramos en la región de Murcia por el ámbito del curso y porque bueno, es interesante conocer cómo estamos para poder saber qué podemos hacer y a dónde podemos ir. Bueno, al principio el tema repasa la legislación, no me entretendré ahora en eso, pero creo que es interesante que vosotros lo estudiéis, ¿no? Tanto la ley de turismo de la región de Murcia, la general, como el mucho más reciente decreto de abril del año pasado, 2020, que es el que regula los alojamientos turísticos en la modalidad de casas rurales. Esto es una novedad en la legislación y desde luego este decreto que menciona aquí, el 18 barra 2020, es fundamental que lo conozcamos y lo tenéis como recurso complementario de forma completa en el tema. Bueno, hacemos un pequeño repaso de esa legislación y posteriormente pues ya entramos a ver cuál es la oferta concreta de alojamientos rurales en la región de Murcia. Como ya podemos saber, en la práctica el alojamiento rural, el turismo rural en la región de Murcia son básicamente casas independientes, localizadas en entornos rurales o naturales, o aisladas o integradas en pequeños núcleos de población. También hay algunas hospederías, etcétera, pero digamos la gran cantidad de alojamientos rurales son este tipo de casas independientes. Hay datos en el tema, ¿no? Y los alojamientos están habitualmente gestionados por pequeños propietarios que dedican un tiempo parcial al negocio turístico, aunque se puede observar en los últimos años que se va profesionalizando muy poquito y muy poquito a poco se va profesionalizando un poquito más el sector. Vemos en el tema cuál es la oferta en unas tablas bastante detalladas con datos actualizados a 2019 y vemos, por ejemplo, si lo veo yo por aquí, sí, que el número de establecimientos que están censados en el ITREM son 633 y el número de plazas 4180 en toda la región de Murcia. Estas son las legales. Lógicamente hay también una oferta alegal que no está registrada en las estadísticas. Este gráfico es uno de los que tenemos en el tema también y en este caso informamos sobre la evolución entre los últimos 17 años, de 2002 a 2019, del número de establecimientos y de plazas en alojamientos y en hospederías rurales. Bueno, solamente mencionar sobre el gráfico antes de pasarlo, que como veis hay un aumento más o menos sostenido tanto en el número de
establecimientos como en las plazas. Aunque los campings no están en la legislación del alojamiento rural, y muchos de ellos, en la región de Murcia en particular, son de costa, de sol y playa, también le dedicamos un pequeño apartado porque hay algunos campings muy emblemáticos como La Puerta o La Raza en Bullas, que son claramente turismo rural. En un siguiente apartado vemos la distribución por comarcas y por municipios del turismo rural en la región de Murcia. Como ya sabemos, el ámbito del noroeste es el principal y bueno, en el apartado este 1.3 tenéis muchos datos sobre alojamiento por comarcas y por municipios. Después tenemos una serie de aspectos que están traídos de un trabajo de la Facultad de Turismo Carrer Trem que tuve la oportunidad de dirigir sobre el turismo rural en la región de Murcia, tratando otros temas que no salen tan fácilmente en la estadística, como son la promoción, la comercialización, la rentabilidad y otros aspectos. No los voy a resumir aquí en el vídeo, tengo algunos gráficos puestos, pero lo que quiero es invitaros a que lo veáis con detalle en el tema. Uno de los puntos analiza cómo cómo los alojamientos rurales están realizando la promoción, básicamente en redes sociales y en web propias. A continuación, en este mismo ámbito, estudiamos cuáles son los modos de venta. Si os dais cuenta, casi el 70% es venta directa, venta telefónica, pero bueno, buscadores y Booking están también avanzando muchísimo en la respuesta múltiple. Quien tiene método de teléfono también puede estar en Booking, ¿no? Bueno, mirad gráficos y las conclusiones porque es interesante. Lo propio para rentabilidad económica, en las encuestas con bastante muestreo hechas en ese estudio, pues más de las 3/4 partes de los propietarios decían no tener apenas beneficios y un 15 hasta un 16% decían que es una actividad claramente rentable. Esos datos también los podemos estudiar por comarcas, como hicimos en el estudio y como os presento en el tema, por tamaño de empresa, como hicimos en el estudio y os presento en el tema, y también identificamos el precio medio de los alojamientos rurales por noche. Este gráfico pues es muy interesante para estudiar, no lo tenéis en el tema reflejado y brevemente comentado. Después de trabajar el asunto de la oferta, este tema 2 entra en el diagnóstico de la demanda. Está claro que, como conclusión general, desde el punto de vista estructural, ¿no?, de estructura turística, el turismo rural está enormemente alejado en la región de Murcia del sol y playa, y así va a seguir siendo, y quizás así deba de ser, por la fuerza económica del sol y playa, pero tiene una serie de ventajas y una serie de oportunidades muy interesantes, entre ellas pues aprovechar para diversificar productos en la región y para mejorar la imagen de marca de la región de Murcia, ¿no? Este tipo de cosas las comentamos en el tema. También pues comentamos cómo viene de los años 80 desarrollándose el turismo rural a través de sus comienzos con la iniciativa LIDER. Bien, quizás lo más interesante del tema sean algunas informaciones estadísticas que nos permitirán también conocer la demanda del turismo rural en la región de Murcia. Por ejemplo, en el año 2018, de los distintos número de visitantes en las distintas modalidades turísticas, se os dais cuenta en esta tabla, que tenéis mejor vista en el tema, en el PDF,
Pues en 2018 estábamos en torno a 50.000 viajeros del turismo rural, lo cual representaba aproximadamente un 3% del total de viajeros del turismo de la región de Murcia. Abrumadoramente, digamos, la clientela, la demanda del turismo rural es abrumadoramente nacional, es con unos muy pequeños porcentajes de extranjeros. De hecho, por ejemplo, en 2017, como un ejemplo, de los 51.500 viajeros del turismo rural, 49.500, perdón, de los 53.000, casi 54.000, 49.000 eran residentes y cerca de 4.000, un poquito más, extranjeros. Eso significa también que tenemos mucho margen de mejora en la demanda extranjera de la región. Estudiamos en el tema también pues algunos otros parámetros muy claros de estudio turístico para el caso de los alojamientos rurales, del turismo rural, como la estacionalidad. Veréis en este gráfico los meses y los periodos de mayor ocupación, lógicamente verano, Semana Santa y el pico de diciembre en Navidad. Vemos también los datos de estancia media, el periodo de estancia media más usual es el fin de semana, son 2 o 3 noches, aunque en verano la estancia media se incrementa, lógicamente. Bueno, está claro que este tipo de alojamientos son demandados para estancias cortas, lo cual también daría oportunidad de pensar que si consideramos más demanda extranjera, podríamos aumentar también las estancias medias. Y el tercer punto, nos hemos permitido hacer un pequeño estudio, que no es fácil de hacer, pero bueno, hemos dedicado un poco de tiempo a preguntarnos cómo ha afectado la crisis sanitaria de la pandemia en el turismo rural de la región de Murcia, y lo hacemos comparando entre datos de 2019-2020 y los pocos datos que hay de principio de 2021. Miradlo porque creo que los gráficos son muy interesantes y las informaciones arrojan pues alguna luz de cómo está resultando la pandemia para el turismo rural en la región de Murcia y las oportunidades que eso nos genera para el futuro. A nivel nacional también la pandemia ha tenido incidencia y sobre eso también hablamos un poquito. Muy bien, solamente he querido en este vídeo hacer una pequeña síntesis del tema, ya digo, no explotarlo a tope, sino solamente presentarlo para animaros a que lo leáis, trabajéis sobre él, acordaros de mirar también los recursos complementarios, que son voluntarios, pero que seguro son interesantes. Y bueno, como digo siempre, disfrutar del tema, aprovecharlo y que vaya bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo de este curso. Hasta luego.